Bueno, esto es lo que usted ha visto, que veía, perdóneme, hace un momento. Tiene que ver con, pues, un poco el ambiente, las protestas que hay en torno a donde se llevan efecto las reuniones de esta, en particular la de hoy, que de hoy ya mañana en Egipto, que es la quinta jornada de la COP27. El evento tiene como objetivo, que esto es importante, estabilización de gases de efecto invernadero a un nivel que impida una interferencia llamada antropogénica peligrosa con el sistema climático. De igual manera se busca renovar la solidaridad entre los países para cumplir el histórico Acuerdo de París y adoptar medidas en cuestiones esenciales para la emergencia climática, tales como que la reducción urgente de las emisiones de gas de efecto invernadero, fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación de las consecuencias inevitables del cambio climático y el cumplimiento de los compromisos que los países desarrollados alcanzaron para financiar la acción climática en los países en vías de desarrollo. Esto es lo que se pretende. A ver, y ahora vamos nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos México, todos los países van. Ahí tiene usted al secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, de origen portugués. Pero le cuento, a ver, México, ¿cómo llega a esta COP27, Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático? Llega con el compromiso de aumentar la ambición de su contribución determinada a nivel nacional para pasar del 22% al 30% en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con recursos propios. Además de una meta condicionada, fortalecida del 36% al 40%. En términos reales, permitirá en el mediano y largo plazo proteger a la población más vulnerable. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ella es María Luisa Albores González, refrendó que la reducción de emisiones de carbono negro se mantiene en 51% en forma no condicionada y 70% condicionada. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Yo creo que hay que ver de qué se trata, ¿no? Y cómo lo podemos hacer. Y sobre todo, estas promesas luego son como promesas de campaña, ¿no? Llega el día en que uno gobierna o llega el día en que uno tiene que hacerlo y no lo hace. Por eso vamos a ver cómo hemos andado en cuanto a promesas cumplidas y vamos a ver qué se está prometiendo ahora que se pueda cumplir. Montserrat Ramiro Jiménez es experta en temas de energía y medio ambiente, como usted lo sabe, hemos conversado en otras ocasiones con ella. Montserrat, ¿cómo has estado? Gracias, muy buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, Montserrat. A ver, con todo lo que hemos escuchado que dice el gobierno que va a hacer, con todo incluso lo que escribiste estos días, con todo lo que se plantea, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿O realmente, Montserrat, estamos a la mitad y ahí nos vamos a quedar y no estamos haciendo mucho para que fortalezcamos la lucha en contra del cambio climático, etcétera, etcétera? Bueno, a ver, es muy difícil darte una respuesta que no suene un poco trágica, porque y yo creo que México en este sentido no es el único país que está en una situación igual. El fenómeno del cambio climático es tan importante para la sociedad actual, pero es un fenómeno que es global y por lo tanto es muy difícil de consensuar y llegar a acuerdos que se cumplan. Es muy fácil prometer cosas que no se ven y es muy difícil realmente hacer políticas públicas para lograrlo. Sin embargo, me parece que nuestra participación en esta COP ha sido particularmente, desde mi punto de vista, digamos, sabiendo que se presentó, ha sido particularmente decepcionante no por lo que se dice, sino porque lo que se dice no tiene ningún asidero con la realidad de nuestro país en términos de lo que ya estamos haciendo. Sobre todo en términos de las políticas públicas en temas cruciales para el cambio climático, que son, yo diría que básicamente tres avenidas importantes para esto. Una son la reducción, todas incluyen, o sea, todas dependen de la reducción de gases de efecto invernadero, pero digamos hay emisiones a partir de la generación eléctrica, emisiones a partir de la movilidad y emisiones que se reducen a partir de una cosa que se llama soluciones basadas en la naturaleza, que significa cómo usas los bosques y demás servicios ambientales para poder mitigar el efecto del cambio climático y mitigar las emisiones. Y en estos tres ambientes es muy complicado decir que México está avanzando en el camino correcto. Llevamos 4 años de una franca
barrera hacia hacia la integración de renovables, es decir, los proyectos de energías renovables se han frenado desde la política pública con varias argumentaciones que la verdad es que no deberían estar ahí, como es que la transmisión hace muy complicado integrar renovables porque estos son variables, lo cual lo que implica es que deberíamos gastar en transmisión y no en frenar los renovables. Después hablamos de que la movilidad tiene que cada vez ser más hacia la electromovilidad, pero la electromovilidad implica que si tienes una matriz de generación que es fundamentalmente fósil, pues no importa si tu vehículo es eléctrico, porque las emisiones están no en el escape de ese vehículo, sino en donde se genera la electricidad. Y por lo tanto esa tampoco es una solución para México porque, digamos, no estamos haciendo lo que toca para que sea una solución. Y luego está todo el fenómeno de la reforestación y el manejo de los bosques como medida fundamental para poder atacar las emisiones de gases de efecto invernadero, y tenemos acciones como lo son el Tren Maya, que no ha más que deforestado en algunos en la región en donde se construye, y luego el controvertidísimo programa Sembrando Vida, que lo que ha hecho es deforestar con el objetivo de reforestar. Entonces, la verdad es que no hay ninguna de los programas que hoy con los que contamos que realmente nos permita decir que México está en el camino correcto, que no quiere decir que no podamos estar, pero hoy la política pública no está caminando hacia un sendero en el cual podamos como país decirle a las generaciones jóvenes que les vamos a asegurar vivir en un medio ambiente sano. A ver, Montserrat Ramiro, hay una supervisión que supongo no es tan fácil de cumplir vía quienes integran la conferencia de las partes. O sea, digamos, yo presumo que México llega y les dice, yo he hecho esto y el año que entra voy a hacer esto. Pero hay una especie de comité, supervisión, que nos pase lista de lo que hacemos y no hacemos, no solo a nosotros, sino también a otros países que están optando por decisiones como las que estamos optando nosotros. Estamos exportando, el presidente está exportando algunos de sus proyectos en El Salvador, por ejemplo, ¿no? Pues desgraciadamente, y ese es el problema del cambio climático, no hay comités que tengan dientes, es decir, que haya consecuencias claras para los países en términos de lo que se promete hacer. La consecuencia se paga, y esa es en el planeta. Sí. Y más que en el planeta, en la vida de los humanos en el planeta, porque el planeta no se va a acabar, sino la vida como la conocemos nosotros como especie humana. Entonces esa es la consecuencia. El problema es que en el cortísimo plazo no hay una especie de gran agente regulador con dientes que ponga a los países en cintura, ¿no? Eso no existe, desgraciadamente. Oye, la naturaleza es eso, pero desgraciadamente los humanos tendemos a ver el corto plazo y no el largo. ¿En qué lío nos metemos con Dos Bocas? ¿Nos metemos en un lío o no nos metemos en un lío? Desde mi punto de vista, sí, es un lío grande. Estamos invirtiendo dinero en una refinería cuando deberíamos invertir dinero en tratar de reconfigurar el uso de las otras refinerías, pero además y fundamentalmente ver cómo logramos realmente ir hacia la transición energética, que no es otra cosa más que poder movernos a través de fuentes que no sean fósiles. Y eso, pues con una refinería, la verdad es que, hay muchas, de alguna forma nos parece que es absurdo, porque cómo es que esto se presume, pero se presume, y no es una medida que nos ayude a mitigar el cambio climático en lo absoluto. Dejamos de lado que tampoco es una medida que sea financieramente rentable, pero digamos, ese es otro tema. Sí, claro. Oye, entiendo, ¿no? Este tema, Montserrat, no pasa por el legislativo, no pasa por las políticas públicas,
Entonces, yo te diría, a ver, Pasa por las políticas públicas. sí, Debería pasar por las sí. políticas públicas. ¿Con qué ¿no? cara? Y la NDC debería ser una colección o un recuento de las políticas públicas que hace un país para lograr cumplir con esta aspiración de tener un medio ambiente sano. Sin embargo, ese no es el caso en este momento en nuestro país. Oye, digo, me resulta un poco difícil entender, Montserrat, la secretaria, cómo puede lanzar un discurso de esta envergadura, ¿no? Cuando hay un cúmulo de contradicciones y hasta donde veo un muy poco nivel de autocrítica, lo cual pasa también por la Comisión Federal de Electricidad y por el propio Pemex, ¿no? Sí, bueno, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex son empresas del Estado, pero sí es, y digamos, se podría decir que Pemex su negocio es explorar y producir petróleo y gas y comercializar y refinar combustibles. Podríamos decir que dada esa misión, pues quizá no tendría por qué ser congruente. Sin embargo, el futuro de una empresa así, pues también pasa por la transición energética, con lo cual debería estar preocupado por hacer que estas cosas funcionen. Lo mismo pasa con la CFE, en donde yo creo que hay una enorme área de oportunidad en términos de que hay muchas opciones para que la CFE fuera cada vez una empresa más rentable, que caminara en la transición energética y a su vez cumpliera con su vocación social de darnos energía eléctrica cada vez más barata y más limpia, y además ser sostenible en el tiempo. Sin embargo, dejando eso a un lado y que eso no se está cumpliendo en el momento, lo que es muy controvertido es que la Semarnat haya presentado un documento de esta envergadura sin tener pues mucho sustento técnico, y eso es lo que a mí me preocupa más, que estamos yendo a un foro en donde la humanidad está congregada para tratar de hablar sobre nuestro futuro y nosotros no le damos la importancia que me parece que tiene en términos de la técnica, en términos de la ciencia y en términos de la veracidad de los datos. Sí. Oye, para cerrar, eso quiere decir que cuando termine, como en 10 días, ¿no? Un poquito menos, la pregunta que te hago, Montserrat, es, ¿aquí no pasó nada? Y otra vez vamos de regreso y vamos a empezar a plantearnos, está bien, ya no quiero ver esas hélices porque afean el paisaje, y la Comisión Federal de Electricidad cada vez más estatizada, más forma parte del Estado, Pemex emocionado con de repente con una refinería que da la impresión de que está colocada físicamente en un lugar en donde llueve mucho, de repente derrames como en Salina Cruz hace poco, en donde nadie supo, nadie sabe y son los propios habitantes los que tratan de limpiar el mar. Pues, ¿qué seguiremos así? Entiendo que también hay cosas, atribuciones y cosas muy bien, muy padres, ¿no? Pero ¿seguiremos así? Es que yo la verdad es que creo que basado en la evidencia empírica de esta administración, Sí. yo no veo que vaya a haber ningún cambio. Ajá. Y digamos, el cambio aquí sí, dado que es un problema de todos y para todos, tendría que venir el cambio desde la sociedad. Ujú. Y creo que la sociedad ha presentado a través de varias organizaciones una NDC, digamos, un documento con estas aspiraciones y estos programas para mitigar el cambio climático que son interesantes y que digamos, sí tienen ciencia detrás. Entonces, yo creo que no podemos quedarnos bueno, la Semarnat presentó esto y no nos Sí, gusta claro, porque claro. tiene este y este otro problema. Creo que el problema es de todos y lo tenemos que resolver entre todos. Una última, ¿no tienes la impresión que entre la gente joven, Montserrat, hay una mayor toma de conciencia sobre el tema? Como que es uno de sus temas que está regularmente, hablo de ámbitos de jóvenes, no solamente universitarios. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. Es que es su futuro. Para ti, para mí, bueno, para mí es importantísimo, pero digamos, quizá no vamos a sufrir las consecuencias de esta falta de acción o esta falta de seriedad. Sin embargo, para las generaciones que vienen, pues la vida les va en ello. Entonces, Ajá. claramente, sí, yo creo que hay un compromiso y hay
y hay, digamos, una conciencia de que esto es fundamental para su vida y para las generaciones futuras. Entonces, creo que esa es la nota de esperanza en estas cosas. Sí. Que hay gente y hay generaciones que vienen detrás que sí respetan la técnica y que sí respetan la ciencia y que esto les parece fundamental en las prioridades que tiene que tener un país, ¿no? Bueno, Montserrat, si no te importa, te estaremos buscando ya como cuando esté terminando, ¿no? La COP27, pues para ver qué conclusiones se sacaron, ¿no? Yo leía con mucha atención tu artículo de hoy, porque al fin y al cabo creo que no hay una sacudida real en la sociedad, por lo menos de parte del gobierno, como que el gobierno me da la impresión de que cree que está haciendo las cosas muy bien. De repente esa es la impresión que me da. Sí, bueno, yo quisiera pensar que esa es la razón, ¿no? O sea, la razón es que ellos tienen, la administración tiene esta impresión y bueno, digamos, tienen el mandato de seguir sus programas tal como los quieran perseguir, pero la verdad es que desde un punto de vista técnico, científico, no tienen Sí. ningún sustento.